Las falsas acusaciones de mi hermana destruyeron mi vida y mis padres me cortaron el grifo. Años después, piden la reconciliación. Ser yo, mirando a la pantalla en blanco durante como una hora, tratando de averiguar cómo iniciar esto, supongo que debería ponerme a ello. Esto es bastante pesado. Me tomó años estar listo para escribirlo. Soy Tomás, hombre de 29 años ahora. Esta historia trata de cómo mi hermana Lilia destruyó completamente mi vida con una mentira. Y lo que ocurrió después, para entenderlo todo, tienes que saber cómo eran las cosas antes de que todo se estropeara. Cuando crecía, Lilia y yo éramos muy unidas, probablemente más cerca que la mayoría de los hermanos y hermanas. Incluso con la diferencia de edad de 3 años, éramos básicamente los mejores amigos. Sé que suena raro ahora, dado todo lo que pasó, pero entonces era normal, ¿sabes? Nunca fui el chico listo de la escuela. Siempre tuvo problemas con las notas. Apenas aprobó la mayoría de las clases, pero me gustaba mucho la restauración de coches. No como las carreras o algo así, más como desmontar motores viejos y reconstruirlos. Empecé con carburadores y bujías viejos que encontraba en mercadillos. A los 17 años ya tenía todo esto montado en mi garaje. Cofres de herramientas, elevadores de motores, cajas llenas de piezas y llaves. Mis padres pensaban que era raro, sobre todo porque me pasaría horas allí con la puerta cerrada. Sí, eso será importante más adelante. Pero Lilia lo consiguió. Tenía unos 14 años cuando empecé a tomármelo en serio. Se sentaba en mi garaje durante horas mirándome trabajar. Ella hacía todas esas preguntas sobre qué hacían las diferentes partes del motor, por qué ajustaba ciertos componentes, ese tipo de cosas. A veces me ayudaba a organizar mis herramientas o sostener cosas mientras hacía trabajos de precisión. Era lo nuestro, ¿sabes? Aunque nuestros padres definitivamente tenían favoritos. Lilia era la niña perfecta. Todos sobresalientes, equipo de baile, consejo estudiantil, el paquete completo. Mientras tanto, yo apenas aprobaba las clases, pasar todo mi tiempo o en mi garaje con coches, o en la pista de skate, pero Lilia siempre me cubrió las espaldas. Como esta vez en mi tercer año, me pillaron fumando detrás del gimnasio. En vez de dejarme suspender, Lilia se inventó toda esta historia de que yo solo estaba sosteniendo el cigarrillo para otra persona que huyó. Incluso hizo lo de llorar al director, sobre cómo estaba intentando dar un giro a mi vida, y una suspensión lo arruinaría todo. El director se lo creyó. También me ayudó con los deberes. Era mucho mejor explicando cosas que mis profesores, como si me explicara los problemas matemáticos de forma que tuvieran sentido para mí. Probablemente la única razón por la que me gradué de la escuela secundaria TBH, yo también la cuidaba, siendo el hermano mayor. Yo era muy protector, tal vez demasiado protector mirando hacia atrás. Cualquier chico que mostrara interés en ella tenía que tratar conmigo primero. No estaba tratando de ser un idiota al respecto. Simplemente no quería que unos tíos cualquiera se metieran con mi hermana pequeña, incluso cuando empecé a meterme en problemas. Salir hasta tarde. Juntarse con la gente equivocada. Lilia nunca me juzgó. Ella me cubriría con nuestros padres. Poner excusas cuando me perdí el toque de queda. Una vez llegué a casa a las 3 de la mañana y estaba sentada en el porche esperándome. Solo quería asegurarme de que llegaba a casa a salvo. Mirando atrás, tal vez estábamos demasiado cerca. Tal vez por eso fue tan fácil para la gente creer lo que dijo más tarde. Pero entonces me parecía normal. Era mi hermana, mi mejor amiga, la única persona que realmente me entendió. Nuestros padres intentaron que me interesara por cosas normales. Me apuntaban a equipos deportivos o a clubes extraescolares, pero siempre volvía a mis proyectos de coche. Pensaban que estaba perdiendo el tiempo, pero Lilia me defendería. Es bueno en eso, decía. Que haga lo que quiera. Esa es la Lilia que intento recordar a veces. La hermana pequeña que creyó en mí cuando nadie más lo hacía. El que me traía bocadillos mientras trabajaba en proyectos, que me defendería ante nuestros padres. Que confiaba en mí lo suficiente como para venir a mí con sus problemas. Esto es más difícil de escribir de lo que pensé que sería. Cuando todo empezó a desmoronarse. Tenía 19 años. Apenas me gradué de la secundaria. Lilia tenía 16 años y empezaba a llamar la atención de los chicos de su escuela. Siendo el hermano sobreprotector que era, hice lo que cualquier hermano mayor haría. Los asustó. No es que estuviera pegando a nadie. Solo me aseguré de que supieran que estaba mirando. Había un tal Carlos, que era particularmente persistente, un hombre mayor conduciendo un lujoso coche que le compraron sus padres, cosas típicas de niños ricos. Le pilló intentando que Lilia faltara a clase con él un día. Probablemente no debería haberle empujado contra su coche, pero vamos. Tenía 18 años, intentando que mi hermana de 16 faltara a clase. ¿Qué hermano no estaría cabreado? Fue entonces cuando empezaron los rumores. Al principio solo eran susurros. Gente en la escuela de Lilia diciendo cosas sobre lo raro que era que fuera tan protectora. Luego empeoró.
Alguien empezó a decir la razón por la que no quería a otros chicos cerca de Lilia. Era porque la quería para mí. Cosas así de enfermizas. Recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de que algo iba realmente mal. Era un martes después de clase. Normalmente Lilia venía a mi garaje a pasar el rato, mientras trabajaba en mis proyectos, pero esta vez se fue directamente a su habitación. Cuando llamé a su puerta para ver cómo estaba, me dijo que me fuera. La encontró llorando en la cocina más tarde esa noche. Cuando intenté abrazarla como siempre hacía cuando estaba enfadada, se estremeció. En realidad se apartó de mí, que nunca antes había sucedido. Murmuró algo sobre estar cansada y volvió a su habitación. Los días siguientes fueron raros. Dejó de venir a mi garaje, dejó de hablarme en realidad. Me imaginé que estaba pasando por una fase adolescente o algo así. Debería haberlo sabido. Entonces una mañana estoy trabajando en este viejo motor Chevy que había encontrado y oigo que alguien llama a nuestra puerta principal, no como los golpes normales. Ese fuerte golpe oficial, que inmediatamente hace que se te caiga el estómago. 2 policías y una señora de traje estaban allí de pie. Cuando mi padre abrió la puerta, primero pidieron hablar con él en privado. Podía oírlos hablar en la cocina, pero no podía entender lo que decían. Entonces mi padre me llamó. Nunca olvidaré la expresión de su cara, como si estuviera mirando a un extraño. La señora de la demanda se presentó como de CPS. Dijeron que necesitaban hacerme algunas preguntas sobre mi relación con Lilia. Resulta que Lilia había ido a su orientador. Y les dije que había estado... Esto sigue siendo difícil de escribir. Les dije que la había estado tocando inapropiadamente. Dijo que por eso siempre estaba en mi garaje con la puerta cerrada, que la hice entrar ahí. Y sí, puedes imaginar el resto. Les dijo que amenazaría con hacerle daño si se lo contaba a alguien. Dijo que por eso era tan agresiva con los chicos que mostraban interés en ella. Incluso dijo que usé el material de restauración de coches como tapadera, que las herramientas y bridas de mi garaje eran para otras cosas. Mi padre ni siquiera lo cuestionó. ¿Ni una sola vez? Se quedó allí asintiendo mientras hablaban, como si de repente todo tuviera sentido para él. Todas esas horas en mi garaje, la puerta cerrada, la protección sobre Lilia. En su mente todo se sumaba a algo enfermo. Traté de explicar. Les enseñé mis proyectos. El Chevy a medio reconstruir en mi banco de trabajo. Las cajas de piezas de motor y manuales de coches viejos. Intentaba contarles cómo Lilia solía sentarse y verme trabajar. Cómo me ayudaría a organizar las piezas. Pero ya se habían decidido. La señora del CPS no paraba de hacer estas preguntas capciosas. ¿Hiciste que Lilia se sintiera especial dejándola ayudarte? ¿Le dijiste que era diferente a otras chicas? Todo lo que dije solo lo hizo sonar peor. Cuando me preguntaron por la vez que empujé a Carlos, Lilia había torcido eso también. Dijo que yo estaba celoso porque a ella le empezaban a gustar otros chicos, que no podía soportar que creciera y tuviera relaciones normales, porque significaba perder el control sobre su... Lo peor, ella tenía toda esta historia acerca de cómo había empezado a ser más agresivo últimamente, porque se alejaba de mí. ¿Cómo le había dicho que me estaba traicionando hablando con otros tíos? Nada de eso era cierto, pero la forma en que lo contó, hasta yo casi me lo creo, y entonces lo perdí. Allí mismo, delante de todo el mundo. Lilia, ¿qué demonios estás diciendo? Mi voz se quebró, no por ira, sino de pura incredulidad. No me miraba. Lilia, mírame. Mantenía los ojos en el suelo, brazos envueltos alrededor de sí misma, como si fuera una cosita frágil que necesitaba protección. Ese pequeño acto solo me hizo enojar más. Sabes que no es verdad, lo sabes. Me volví hacia nuestro padre, desesperado. Papá, vamos, me conoces, yo nunca. Para. Su voz era baja y firme. Pero su cara, nunca le había visto mirarme así. No decepcionado, no enojado. Recién hecho, ¿ni siquiera quieres escucharme? Di un paso adelante, pero levantó la mano, como si yo fuera algún tipo de amenaza. Lilia se estremeció. ¿Se estremeció? Eso fue todo. Fue entonces cuando supe. No puedes creer esto en serio. Mi voz cayó. Toda la lucha de repente se drenó fuera de mí. Miré a Lilia de nuevo. Realmente la miraba. Ella seguía sin mirarme a los ojos. ¿Por qué haces esto?, susurré. Por fin levantó la vista. Ella iba a decir algo, tal vez incluso retirarlo todo, pero luego miró a papá, en la señora CPS, a los policías de pie en nuestra sala de estar, y fue entonces cuando se dobló. Sus ojos se llenaron de lágrimas, respiró entrecortadamente, y susurró: «Lo siento, Tomás», y en ese momento comprendí, no iba a devolverlo. Porque era demasiado tarde, porque estaba demasiado metida,
porque tenía miedo de las consecuencias. Me reí. En realidad se rió. ¡Wow! Dije, ¿realmente estás haciendo esto? ¿Realmente estás haciendo esto? Lilia apretó sus brazos alrededor de sí misma con más fuerza. Yo simplemente no pude contenerlo más. Papá apretó la mandíbula. Recoge tus cosas. Vamos a la estación. Y eso fue todo. Sin juicio. Ninguna prueba. Ninguna pregunta real. Solo mi padre llevándome a la comisaría en silencio. Como si ya fuera culpable. Como si fuera un extraño. Como si ya no fuera su hijo. De camino a la comisaría, todo en lo que podía pensar era en cómo hacían que todo encajara. El solitario hermano mayor que pasaba todo el tiempo solo en su garaje, la extraña afición con todas las herramientas y llaves inglesas, la agresividad protectora, la estrecha relación que de repente se volvió mala, vieron exactamente lo que querían ver. La sala de interrogatorios de la comisaría era exactamente como se ve en las películas. Me dejaron sentado allí durante lo que parecieron horas. Antes de que dos detectives entraran, el detective masculino, Rodríguez, hizo de poli bueno. Seguía diciendo cosas como, solo queremos entender lo que pasó, Tomás. Ayúdenos a ayudarle. La mujer detective. No recuerdo su nombre. Solo se sentó allí tomando notas y dándome estas miradas. Como si fuera basura, Rodríguez empezó a pasar por mi afición a restaurar coches. Háblame de las cosas que construyes, dijo, intentando parecer interesado, por lo que expliqué sobre la reconstrucción de motores, arreglar coches viejos, cosas básicas. ¿Y Lilia te ayudaría con estos proyectos? Sí, ella organizaba las piezas, sostenía las cosas mientras yo trabajaba. Le gustaba aprender sobre ello. La mujer detective interrumpió. Así que la tendrías sola en tu garaje con la puerta cerrada manejando tu equipo. Fue entonces cuando me di cuenta cómo lo tergiversaban todo. Cada cosa normal de repente sonaba mal. Siguieron empujando sobre la puerta cerrada. Lo cerré porque tenía herramientas caras, intenté explicar. Papá tomaba cosas prestadas y no las devolvía. Oh, tal vez, dijo Rodríguez con la voz cada vez más dura. Lo cerraron por otras razones. Tenían todo este archivo, de pruebas y declaraciones, sobre cómo había empezado a tocarla cuando tenía 13 años, justo cuando empezó a interesarse por mis proyectos, cómo usé lo del coche como una forma de aislarla. La hizo sentir especial enseñándole cosas que nadie más sabía. ¡Eso es una locura! ¡Es mi hermana! Le enseñaba porque estaba interesada. La mujer detective se inclinó hacia adelante. ¿Le interesan los coches? ¿O temerosa de lo que pasaría si no lo estuviera? Entonces sacaron el incidente de Carlos. Pero en su versión, lo ataqué porque me estaba quitando a Lilia. Tenían declaraciones de otros niños de la escuela sobre lo posesivo que era, cómo ahuyentaba a cualquier tipo que se le acercara. Rodríguez sacó algunas fotos. Mi garaje tomada esa mañana. Lo habían hecho parecer una especie de cámara de tortura. Primeros planos de mis herramientas. Los cables, las bridas que usé para organizar los cables. Incluso mis notas de proyecto parecían siniestras en sus fotos. Tu padre dice que pasabas horas a solas con Lilia en este garaje, dijo Rodríguez. ¿Quieres decirnos lo que realmente pasó allí? Lo perdí. Empezó a gritar sobre cómo estaban haciendo cosas normales, hermano-hermana, sonido pervertido. Mala jugada. Rodríguez asintió como si hubiera confirmado algo. Clásica reacción defensiva, le dijo a su compañero. Entonces sacaron mis notas, mi falta de amigos, las horas solo en mi garaje. Construyó todo este perfil de un tipo inestable, aislado, obsesionado con su hermana. No solo investigaban, estaban construyendo un caso, y cuanto más lo negaba, más culpable parecía. Mi abogada, si es que se le puede llamar así, apenas se defendió. Tenemos que considerar un acuerdo, me dijo, como si fuera mi única opción. Si esto va a juicio, podrías enfrentarte a 20 años de prisión. Después de horas de esto, Rodríguez finalmente dijo, mira, Tomás, este es el trato. Tenemos suficiente para cargos serios. Pero si trabajas con nosotros, admites lo que pasó y muestras remordimiento, podemos ayudarte. No hice nada malo, dije. Probablemente por enésima vez. Entonces explica por qué Lilia inventaría esto. No pude. Porque no tenía sentido. Mi hermana, a la que había protegido y cuidado, que solía esperarme despierta para asegurarse de que llegaba a casa sana y salva. ¿Por qué haría esto? La siguiente parte está un poco borrosa. Hubo reuniones con abogados. Mis padres habían contratado uno para Lilia. Pero me dijo que tenía que encontrar mi propio. El abogado de oficio que me dieron era recién salido de la Facultad de Derecho y ya convencido de que era culpable. Me dijo mis opciones. Podría luchar, pero dejó claro que ganar no era probable. Los jurados creen a las víctimas, dijo rotundamente.
Y Lilia es joven, emocional y convincente. Expuso la realidad. Si iba a juicio me enfrentaba a 20 años de prisión. El acuerdo de culpabilidad fue misericordia. 5 años de libertad condicional. Registro vitalicio, pero sin cárcel. Si llevas esto a juicio y pierdes, advirtió, no tendrás otra oportunidad. Mis propios padres ni siquiera estaban de mi lado. Papá solo sacudió la cabeza. No hagas pasar a tu hermana por un juicio, dijo. Solo acepta el trato. Pero soy inocente, dije. Todos dicen eso, respondió, sin levantar la vista de sus papeles. Tienen el testimonio de tu hermana, documentación de los cambios de comportamiento, declaraciones de testigos sobre su comportamiento posesivo. Ningún jurado te creerá por encima de una chica de 16 años traumatizada. Mi padre vino a verme una vez antes de que aceptara el trato. No lo había visto desde que me dejó en la estación. Pensé que tal vez finalmente se daría cuenta de la verdad. En su lugar dijo, solo admite lo que hiciste, Tomás. No hagas pasar a tu hermana por un juicio. Papá, por favor, le rogué. Me conoces. Sabes que nunca. ¿Me cortó? Pensé que te conocía. Supongo que no. Esa fue la última conversación real que tuve con mi padre. 2 días después acepté el trato. Se declaró inocente de agresión sexual a un menor, 5 años de libertad condicional. Y toda una vida en el registro. Algunos se preguntarán por qué me declararía inocente. La verdad es que te rompen. Toman cada cosa normal de tu vida y la tuercen hasta que ni siquiera puedes confiar en tu propia memoria. Y cuando todos, tu familia, la policía, incluso tu propio abogado, creen que eres culpable, empiezas a pensar que tal vez luchar no tenga sentido. Estar en la lista destruye tu vida de formas que nunca esperarías. Todo el mundo habla de lo importante. No pueden vivir cerca de las escuelas. No puede acceder a determinados empleos, etc. Pero son las pequeñas cosas las que realmente te afectan. Primer lugar que intenté alquilar después de todo. La señora estaba dispuesta a dejarme firmar el contrato de arrendamiento. Luego hizo la verificación de antecedentes. Todavía recuerdo su cara cuando vio lo que apareció. Ella realmente se alejó de mí. Como si fuera a atacarla allí mismo, en su despacho. Lo siento, dijo. Tengo nietos que me visitan. Estoy seguro de que lo entiendes. Que se convirtió en mi vida. La gente lo siente mientras me trata como a un monstruo. Y encontrar trabajo era una pesadilla. La mayoría de los sitios ni siquiera mirarían mi solicitud. Una vez que vieron que tenía que marcar esa casilla, las pocas entrevistas que conseguí solían acabar igual. Te llamaremos. Nunca lo hicieron. Finalmente encontré a este tipo Bernardo que dirigía un pequeño taller de fabricación, contrató a gente que otros no contratarían. Ex convictos, adictos tratando de desintoxicarse, tipos como yo. La paga era una basura y el trabajo era duro. Pero al menos era algo... Mira, me dijo Bernardo mi primer día, no me importa lo que hiciste. Simplemente llega a tiempo y haz tu trabajo. Trabajó allí durante casi 2 años. Entonces alguien me descubrió y empezó a causar problemas, diciendo a otros trabajadores que no deberían trabajar con alguien como yo, que era peligroso. Bernardo intentó defenderme, pero al final tuvo que dejarme ir. No puedo arriesgarme a perder toda mi plantilla, dijo. Al menos me dio una indemnización decente. Perdí mi apartamento justo después. Terminó viviendo en mi coche por un tiempo. La membresía de Planet Fitness se convirtió en mi mejor amiga. $10 al mes por un lugar para ducharse y usar el baño. Aparcaba en los aparcamientos de 24 horas de Walmart para dormir. La seguridad normalmente te dejaba en paz si no causabas problemas. Aunque lo peor ni siquiera fue lo práctico. Era ver la vida seguir sin mí. A través de amigos comunes en Facebook, antes de que me prohibieran, vi a Lilia graduarse en el instituto con honores, ir a la universidad con una beca completa, conocer a este tipo rico Marcos en algún evento del campus. Mientras tanto, yo estaba comiendo raviolis fríos de una lata en mi coche, tratando de averiguar dónde podría aparcar por la noche, sin ser molestado por la policía. Cometió el error de intentar salir una vez. Conocí a esta chica Olivia en uno de mis trabajos. Era simpática. No hizo demasiadas preguntas sobre mi pasado. Salimos unas cuantas veces. Las cosas iban bien. Luego me preguntó por qué siempre tenía que comprobar la dirección de donde quiera que fuéramos. Decidí ser honesto. Le habló del requisito de registro, cómo tenía que tener cuidado con dónde iba. Trató de explicar que yo era inocente, que era una acusación falsa. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Al día siguiente su hermano y 2 de sus amigos se presentaron en mi trabajo. También tuvo que dejar ese trabajo. Comenzó a pasar el rato en esta pequeña sucursal de la biblioteca después de que... bibliotecaria allí. Ella como que se dio cuenta de mi situación, pero nunca dijo nada.
Dejaba libros que creía que me gustarían en el carrito de las devoluciones, lote de manuales técnicos, libros de restauración de coches. Supongo que se dio cuenta de lo que suelo leer. Un día, me pilló mirando cursos online, se sentó y me ayudó a encontrar libres que podía tomar. La educación es un derecho de todos, dijo. La única persona que me trató como a un ser humano en años. Comenzó a aprender sobre criptomoneda a través de esos cursos. Pensé que era algo que podía hacer sin que nadie comprobara mis antecedentes. Resultó que yo tenía un don para entender el aspecto técnico de la misma. Hizo un poco de dinero aquí y allá comerciando. Pero ¿sabes lo que realmente me fastidió? Viendo comentarios en las redes sociales de Lilia. Toda esa gente hablando de lo valiente que era, lo increíble que era que hubiera superado su trauma para tener tanto éxito. Incluso escribió este artículo para su periódico universitario sobre ser una superviviente. La gente la llamaba inspiración. Mientras tanto, yo apenas sobrevivía. Es curioso cómo funciona, ¿verdad? Solía pensar en intentar limpiar mi nombre. Pero ¿quién me creería? Lilia era esta perfecta y exitosa estudiante universitaria. Yo era solo un asqueroso viviendo en su coche. Al sistema no le importa a la gente como yo. Así es como pasé la mayor parte de mis 20 años. Pasar de un trabajo a otro, de un lugar a otro. Nunca me quedo en ningún sitio el tiempo suficiente para que la gente me conozca. Nunca hacer amigos, porque ¿qué sentido tiene que se vayan en cuanto lo sepan? Algunas noches me tumbaba en mi coche, mirar viejas fotos familiares en mi teléfono, fotos mías y de Lilia cuando éramos niños, tratando de averiguar dónde salió todo mal, lo que podría haber hecho de otra manera. Es lo que tiene estar en la lista. No solo te quita la libertad, se lleva tu pasado, tu futuro. Toda tu identidad. Dejas de ser una persona y te conviertes en una etiqueta, pero de repente todo cambió. Era un martes normal. Estaba en el trabajo, encontré otro trabajo de fábrica, mejor que el anterior. Cuando recibí este email de un investigador privado, casi lo borro pensando que era spam, pero algo me hizo leerlo. El detective dijo que había sido contratado por Marcos, el marido de Lilia, para mirar en su pasado. Supongo que había estado actuando raro últimamente, y Marcos empezó a cavar. El investigador encontró inconsistencias en su historia sobre mí y quería hablar. Al principio lo ignoré. Ya he tenido bastante gente metiéndose en mi vida, pero luego envió otro correo electrónico con la prueba de que era legítimo, documentos judiciales, expedientes, cosas que nunca había visto. Nos encontramos en una cafetería a las afueras de la ciudad. El investigador privado, lo llamaré Francisco, tenía una enorme carpeta de documentos. La historia de tu hermana se está desmoronando, dijo. Esparciendo papeles por la mesa, llevo 30 años haciendo este trabajo. Nunca he visto a nadie estropear tanto su propia mentira. Resulta que Lilia había sido descuidada, realmente descuidada. La línea de tiempo que dio sobre cuando las cosas supuestamente sucedieron no coincidía con los registros escolares. Las declaraciones de testigos de sus amigos cambiaban cada vez que contaba la historia. Pero lo que me sorprendió por completo fue esto. ¿Recuerdas a Carlos, el del último año que no paraba de tirarle los tejos? Resulta que no era solo un tipo husmeando por ahí. Lilia había estado saliendo en secreto con él. Y no solo eso. La pillaron en su coche haciendo cosas que no debía hacer. Estaba convencida de que iba a contárselo a nuestros padres. Tal vez porque sabía que yo siempre había sido protector. O tal vez por puro pánico. De cualquier manera, necesitaba una distracción. Algo lo suficientemente grande, lo suficientemente impactante, para asegurarse de que nadie pensara en Carlos. Así que se inventó las acusaciones, sabiendo que una vez que esas palabras estaban fuera, nada más importaría. Francisco tenía textos entre Lilia y sus amigas de entonces, capturas de pantalla que creía borradas. En ellos, ella literalmente planeó todo. Habló de cómo necesitaba una opción nuclear para mantenerme callado. No esperaba que llegara tan lejos, dijo Francisco leyendo estos mensajes. Parece que pensó que te enviarían a vivir con parientes o algo así. Cuando tu padre se puso en plan tierra quemada, ella estaba demasiado asustada para retractarse. Me senté allí, leyendo todo, viendo la prueba de lo que había sabido todo el tiempo. Francisco siguió hablando. Marcos me contrató porque ha estado actuando extraño últimamente. Beber demasiado, volverse paranoico. La encontró llorando sobre viejas fotos familiares una noche. Cuando él preguntó por ti, ella se cerró completamente. Fue entonces cuando me llamó. Entonces Francisco sacó un último documento, una confesión firmada de Lilia. Marcos la había confrontado con todas las pruebas, y ella se derrumbó y le contó todo. Necesito que entiendas algo, dijo Francisco. Esto no va a arreglar todo mágicamente. Al sistema legal no le gusta admitir que cometió un error. Pero es un comienzo. Me dejó copias de todo. Pasé toda la noche leyendo todo. Los textos donde lo planeó,
la confesión en la que finalmente admitió la verdad. Incluso encontré algunos posts hechos en algún foro. ¿Cómo hacer más creíbles las denuncias de malos tratos? Al día siguiente llamé a un abogado. Una de verdad esta vez. No un abogado de oficio que ya había decidido que yo era culpable. Solicitamos un alivio post-condena basado en nuevas pruebas. Mi abogado dijo que la confesión de Lilia, combinada con las discrepancias que Francisco descubrió, era lo suficientemente fuerte como para anular mi condena. Y que me eliminen del registro. Llevó meses de audiencias, pero finalmente un juez falló a mi favor. Mi historial fue borrado. Debería haberme sentido aliviado. Debería haber sentido algo, pero en lo único que podía pensar era en lo mucho que había tardado. ¿Cuánto había perdido en el proceso? Una semana más tarde un sobre aterrizó en mi buzón de correo. Sin remite, pero sabía de quién era incluso antes de abrirlo. Mis padres, el primer contacto en 10 años, me temblaban las manos al abrirlo. No por excitación. Pura incredulidad. Dentro, había una carta escrita con la rígida e impersonal letra de mi padre. Querían reunirse. Dijo que Lilia finalmente se había sincerado. Bueno, parcialmente. Ella hiló una versión aguada de la verdad, pintándose a sí misma como una niña asustada que cometió un terrible error. No menciona las mentiras calculadas, los años de sufrimiento que me hizo pasar, pero aparentemente fue suficiente para que finalmente creyeran que era inocente. Metido dentro del sobre había un cheque, $50,000, una cifra que probablemente les pareció generosa, como si de alguna manera pudiera borrar una década de ser tratado como un monstruo, como si pudiera comprar de nuevo mis años robados, mi dignidad, mi vida. Lo sostuve a la luz por un segundo, luego se rió. Nada había cambiado. Seguían pensando que los problemas podían resolverse con un precio. El dinero no era lo que necesitaba. Necesitaba que se supiera la verdad. Y necesitaba oírlo de boca de otra persona. Así que cogí el número de Francisco y le llamé. Me temblaban las manos cuando por fin marqué. Contestó después de unos timbres. Su voz cautelosa. «Marcos, este es Tomás». Hubo una larga pausa. Luego, con cautela. «¿Tomás qué?» Dejo que eso me escueza un segundo antes de contestar. «Hermano de Lilia». Silencio. Luego una risita baja y sin gracia. Es gracioso porque Lilia nunca mencionó tener un hermano. Nunca mencionó ninguna familia en realidad. Me tragué la rabia inmediata que subía a mi pecho. Sí, esas huellas. No puede tener los esqueletos en su armario corriendo sus bocas, ¿verdad? Marcos exhaló bruscamente. Jesús, sabía que ocultaba cosas, pero esto... He estado casado con esta mujer durante años, tuve un hijo con ella. Y ni siquiera sabía que tenía un hermano. Ninguna que ella no haya destruido completamente primero, dije rotundamente. Hubo otra pausa antes de que murmurara increíble. Su voz tenía esa tensa cualidad de alguien que se da cuenta de lo profundamente que le han jugado. Entonces suspiró, y cuando volvió a hablar, su voz era firme, definitiva. Voy a pedir el divorcio. Al principio no dije nada, solo deja que el peso de sus palabras se asiente entre nosotros. Y finalmente asentí, aunque él no podía verme. Bien, dije. Te mereces algo mejor. Colgué después de eso. No tiene sentido decir nada más. Pero al dejar el teléfono, me invadió una extraña sensación de alivio. Luego encontré las publicaciones en las redes sociales. Lilia desactivó todas sus cuentas, pero no sin antes publicar esta larga disculpa sobre cómo recordaba mal las cosas cuando era adolescente. Se hizo parecer a sí misma como la víctima de alguna manera. Pobre chica confundida que cometió un error. Ahora con valentía sale a la luz la verdad. Su vida perfecta comenzó a desmoronarse después de eso. Marcos pidió el divorcio. La escuela donde trabajaba. Sí, se convirtió en profesora, imagínate. Le pidió que dimitiera. Resulta que no les gusta tener profesores que han admitido haber hecho denuncias falsas de abusos. Se enteró más tarde de que Marcos obtuvo la custodia completa de su hijo. Usó la confesión de Lilia para probar que era inestable. Intentó luchar contra ello. Pero la investigación de Francisco había descubierto otras mentiras también. Muchos de ellos. La verdad verdadera. Había estado mintiendo sobre todo durante años. No solo sobre mí. También se inventaba historias sobre otras personas. Tenía todo este patrón de acusar a los chicos de cosas cuando las cosas no iban a su manera. Algunas personas preguntaron por qué finalmente confesó. Según Francisco, mis padres habían empezado a notar cosas. Lilia había estado actuando erráticamente durante meses. Desaparecer durante horas sin explicación. Tener arrebatos repentinos por nada. Beber demasiado en reuniones familiares. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando se le escapó, que fue durante una acalorada discusión con mi madre. Se le escapó algo. Algo sobre cómo Tomás no habría sufrido si papá no hubiera exagerado.
Mi mamá se congeló. La presionó para obtener detalles. Lilia intentó dar marcha atrás, pero era demasiado tarde. La duda ya estaba sembrada. Mi padre, siempre la figura de control, comenzó a cavar. Se acercó a gente del pasado de Lilia, incluso llamó a sus antiguos amigos del instituto. Y así, las grietas de su historia empezaron a aparecer. Para cuando Marcos contrató a Francisco, Lilia ya estaba en espiral, intentando remendar una mentira que se desmoronaba rápidamente. Así que cuando Marcos la confrontó con la evidencia, los textos, las incoherencias, la prueba que creía enterrada desde hace tiempo, se rompió, y fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era mi madre. Le temblaba la voz, como si hubiera estado llorando durante horas. «Tomás, por favor, tenemos que hablar». Casi cuelgo en ese momento, pero algo en su tono me mantuvo en la línea. Empezó a divagar sobre Lilia, sobre cómo finalmente les había contado su versión de los hechos, cómo admitió que había cometido algunos errores, pero que había sido joven, asustada, confundida. «Ya no es la misma persona», insistió mi madre. «Está rota, Tomás. Llora todos los días. Sabe que arruinó tu vida y apenas puede vivir consigo misma». Entonces realmente preguntaron, «¿No puedes perdonarla?». Que me hizo hervir la sangre. ¿Perdonarla? Como si hubiera tomado prestado mi coche y lo hubiera estrellado. Como si me hubiera robado dinero. Como si no me hubiera despojado de toda mi vida. Me dejó en la ruina mientras ella pudo seguir adelante y hacerse la víctima durante años. «No lo entiendes», continuó mi madre. «Ella también está sufriendo ahora». Ese fue el momento en que decidí conocerlos. No para el cierre. No para reconstruir algún vínculo familiar roto. Quería que supieran exactamente lo que me hicieron. «Bien», dije. «Quedemos». Pero yo ya sabía cómo iba a terminar. Nos encontramos en este restaurante a medio camino entre nuestras ciudades. Mamá empezó a llorar en cuanto me vio. Papá solo se sentó allí mirando viejo y roto. «Supongo que el que tu hijo de oro resulte ser un mentiroso te hace eso». Mamá trató de abrazarme. Di un paso atrás. «Vamos a sentarnos», dije. Tenían todo este discurso preparado, sobre lo mucho que sentían, cómo deberían haberme creído, cómo querían reconstruir nuestra familia. Papá incluso sacó su chequera de nuevo, como si tirando dinero se fuera a arreglar todo. «¡Guarda eso!», le dije. «No he venido aquí por tu dinero». Mamá seguía diciendo cosas como, «Solo intentábamos proteger a tu hermana. Y hicimos lo que creímos correcto en ese momento». Poner excusas. Como siempre, dejé que hablaran. Entonces saqué la carpeta que Francisco me dio, empezó a leer los textos de Lilia en voz alta, las que ella planeó todo. Observaba sus caras cuando se daban cuenta, lo mal que su preciosa hija les había jugado. Estaba asustada. Trató de defender la mamá. «Era solo una niña. Apenas era un adulto», dije. ¿Dónde estaba mi protección? ¿Dónde estaba mi beneficio de la duda? Papá intentó a continuación. «Sabemos que lo hemos estropeado, queremos hacerlo bien». ¿Hacerlo bien? Me reí. ¿Quieres hacerlo bien? ¿Puedes devolverme mis 20 años? ¿Puedes deshacer el registro, los trabajos que perdí, la gente que me trató como basura? Simplemente se sentaron allí. Por fin se me acaban las excusas. Les dije todo entonces. Sobrevivir en mi coche, ducharse en Planet Fitness, comiendo comida fría porque no podía permitirme una casa con cocina. Les mostré las cicatrices en mis muñecas desde mi punto más bajo. Mamá vomitó en el baño del restaurante. Por primera vez en años, mis padres finalmente se vieron obligados a sentarse con la verdad, la prueba innegable de que habían tirado a su propio hijo sin dudarlo, que su niño de oro no era dorado en absoluto. Los miré sentados en un silencio atónito, todo su mundo desmoronándose en tiempo real. «Tú hiciste esto», dije con voz firme. «Dejaste que pasara». Mi padre parecía que quería discutir, como si quisiera defenderse, pero por una vez no lo hizo. Se quedó mirando la mesa, con la mandíbula apretada. Mamá, sin embargo, todavía intentaba. Tomás, nosotros, solo intentábamos protegerla. Pensábamos que estábamos haciendo lo correcto. Me incliné hacia atrás, exhalando lentamente. ¿Sabes qué es lo peor? Que lo entiendo. Lo entiendo. Si realmente fuera algún tipo de monstruo, habrías hecho lo que cualquier padre decente debería hacer. Pero nunca me diste una oportunidad. Ni una sola vez. Decidiste que era culpable porque era más fácil que interrogar a Lilia. Y dejaste que me pudriera por ello. Las lágrimas corrían por su rostro. «Nos equivocamos», susurró. ¿Estábamos tan equivocados? Dejé eso por un momento. Porque sí, estaban equivocados. Estaban más que equivocados. Pero nada de lo que dijeran podría deshacer lo que había perdido. Los 10 años de mi vida en los que no fui una persona.
solo una etiqueta. Mamá alcanzó a través de la mesa, su mano temblando. Por favor, Tomás, no podemos cambiar el pasado, pero seguimos siendo tus padres. ¿Podemos al menos intentar arreglar esto? Retiré mi mano antes de que pudiera tocarme. ¿Arreglarlo? Me burlé. Dime, mamá, ¿cómo se arreglan exactamente 10 años? Abrió la boca, pero no le salieron palabras. Papá finalmente habló. Tienes todo el derecho a odiarnos. Su voz era ronca, envejecida. Pero seguimos siendo tu familia. Sacudí la cabeza. No. Dejaste de ser mi familia en el momento en que decidiste que no valía la pena luchar por mí. Un pesado silencio se instaló entre nosotros. Habían esperado ira, tal vez incluso gritos, pero ya había pasado todo eso. No necesitaba gritar. Se ahogaban en su propia culpa, sin que yo dijera otra palabra. Entonces mamá jugó su última carta. Lilia también está sufriendo, Tomás. La miré fijamente. Por supuesto que diría eso. Lo perdió todo, continuó. Su matrimonio, su carrera, sus amigos. Se lo merecía, interrumpí con voz fría. Mamá retrocedió como si la hubiera abofeteado. Ella tomó una decisión, dije, dirigiendo mi mirada a ambos. Ella mintió y yo pagué el precio. Pero tú... Miré directamente a mi padre, que se estremeció bajo mi mirada. Tú también elegiste. La creíste sin pensarlo 2 veces. Dejaste que me llevaran sin dudarlo. Papá cerró los ojos un momento, como si pudiera bloquear la verdad. La voz de mamá apenas superaba un susurro. Ya no es la misma persona. Suelto una risita seca. Yo tampoco. Y esa fue la verdadera tragedia, ¿no? La persona que habían conocido, el niño que pasaba horas en su garaje arreglando coches, que habría hecho cualquier cosa por su hermana pequeña, se había ido. Lo habían enterrado hace una década. Cuando dejaron que la poli me llevara, cogí el cheque que mi padre había puesto antes sobre la mesa. $50,000. Un número que probablemente habían sacado de la nada, pensando que el dinero podría borrar lo que habían hecho. Me quedé mirándolo un segundo, luego lo partió por la mitad. No necesito tu dinero, dije. No necesito nada de ti. Mamá empezó a sollozar. Papá no dijo nada, simplemente se sentó allí, como un hombre que por fin se da cuenta de que ha perdido algo que nunca podrá recuperar. Me levanté. Hiciste tu elección, dije en voz baja. Ahora tienes que vivir con ello. Salí sin mirar atrás. No sentí nada cuando salí de ese restaurante. Sin prisa por la victoria, no me quito un peso de encima. Simplemente nada. Y tal vez ese fue el verdadero cierre. Unas semanas más tarde recibí una carta en el correo. Sin remite, pero sabía de quién era incluso antes de abrirlo. Era de Lilia. Me quedé mirando el sobre durante mucho tiempo, antes de abrirlo por fin. La carta dentro era corta. No espero que me perdones, solo quería decirte que lo siento. Eso fue todo. Sin excusas. Ninguna explicación, solo eso. Lo sostuve por un momento, luego lo dejas. Y nunca le contesté. Y sí, la vida no se volvió mágicamente perfecta después de eso. El daño ya estaba hecho. Y siempre llevaría las cicatrices de esos 10 años. Pero por fin era libre. Realmente libre. Con mi expediente cancelado, por fin podría vivir sin el peso de mi pasado sobre mí. Me mudé a una nueva ciudad. Empezó de nuevo. Construí mi negocio de restauración de coches desde cero. Y nunca miré atrás. Lilia, mis padres, todo, se convirtieron en fantasmas de una vida que había dejado atrás. Quizás algún día pensaría en ellos y sentiría algo. Pero por ahora, por fin estaba viviendo mi vida en mis propios términos. Y eso fue suficiente.